Hola, mi nombre es Danesca Rodríguez, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en esta exposición abordaremos tres aspectos fundamentales. Uno vendría siendo el reportaje informativo de las noticias, donde hablaremos sobre su definición, características, estructuras y ejemplos de fuentes confiables. Dos, el texto narrativo, donde hablaremos de la definición, características, tipos de elementos y estructura. Y en el punto número 3 hablaremos sobre las normas de redacción informativa, claves para la comunicación clara, precisa y objetiva. Introducción. En la era de la información, donde el flujo de noticias y acontecimientos es constante, comprender los diferentes tipos de textos que conforman este universo informativo es súper crucial. Su objetivo es brindar herramientas para comprender, analizar y redactar textos informativos de manera efectiva. Pasando al desarrollo, empezaremos con el reportaje informativo de noticias. Su definición. Un reportaje informativo de noticias es un texto que narra un hecho o acontecimiento de la actualidad de manera objetiva, veraz y precisa. Su objetivo es informar al público sobre qué ha sucedido, quiénes están involucrados, cuándo y dónde ocurrió y por qué es importante. Pasando a las características de este, encontramos su objetividad. El reportaje debe presentar los hechos de forma neutral, sin opiniones o interpretaciones personales. Pasamos a su veracidad, que es la información que esta debe ser precisa y verificable. En su claridad, el texto debe ser fácil de entender para el público en general. Su precisión, que son aquellos datos y las fechas que pues deben estar correctas, y su concisión, que es el reportaje debe ser breve y directo, sin información ya sea irrelevante. Pasamos en la estructura, encontramos lo que vendría siendo el titular, que debe ser atractivo y resumir el contenido del reportaje, la entrada, o bien conocida como lead, que presenta los hechos más importantes del acontecimiento, el cuerpo del reportaje, que desarrolla la información en orden cronológico o de importancia, y el cierre, que puede incluir con una conclusión o un resumen de los hechos. Ejemplos de fuentes de noticias: en esas podemos encontrar cantidades como lo son periódicos, revistas, sitios web, sitios de noticias, agencias de noticias, canales de televisión, estaciones de radio, entre otros. Punto B. Ya anterior hablamos de la, ahora el B, que sería la definición de textos narrativos. Un texto narrativo es un tipo de texto que cuenta una historia real o ficticia a través de una secuencia de eventos que ya hayan pasado o que pasaron. Su objetivo es enfrentar, informar e instruir al lector. Las características de estas son la presencia de un narrador. El narrador es aquel quien cuenta la historia y puede ser omnisciente en tercera persona o en primera persona. Los personajes son aquellos que participan en la historia, la acción, que es la secuencia de los eventos que se desarrolla en la historia, el tiempo, que es el elemento en el que se desarrolla la historia, el espacio, que es el lugar donde se desarrolla la historia. Y bueno, ya pasamos ahora a lo que vendría siendo los textos, tipos de textos narrativos. Empezamos con el cuento, que es aquella narración breve, ficticia, con pocos personajes y una trama sencilla. Luego la novela, que es la narración extensa, ficticia, con una trama compleja y varios personajes. El ensayo, que es la narración breve que expone y argumenta una idea o un punto de vista. La biografía, que es la narración de una persona real. La autobiografía, que es la narración de la vida de una persona escrita por ella misma. En los elementos y estructuras, vamos a hablar sobre los elementos, que son los personajes, son los seres que participan en las historias y pueden ser personas, animales, objetos o seres imaginarios. En la trama es la secuencia de eventos que se desarrolla en la historia. El conflicto es el problema o la tensión que presenta la historia. La resolución es la manera en que se soluciona el conflicto. El ambiente es el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la historia. Y en la estructura encontramos lo que vendría siendo
La introducción, que presenta los personajes, el escenario y el conflicto. El desarrollo, que describe la acción y el desarrollo del conflicto. El clímax es el mayor momento de tensión de la historia. Y el desenlace, que es la resolución del conflicto. Ok, ahora vamos a hablar sobre las normas de redacción informativa. Bueno, las normas. La claridad. El texto debe ser fácil de entender para el público en general. La precisión, ya que los datos y las fechas deben ser correctos. Y la concisión, la concisión, que el reportaje debe ser breve y directo, sin información irrelevante. La objetividad es donde el reportaje debe presentar los hechos de forma neutral, sin opiniones o interpretaciones personales. La veracidad, que es la información que debe ser precisa y verificable. Consejos para escribir un reportaje informativo. El consejo sería que investigar a fondo el tema, responder a las preguntas básicas del periodismo: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Y organizar la información de una forma correcta. En conclusión, en esta exposición hemos explorado los conceptos de reportaje informativo, textos narrativos y normas de redacción informativa. El reportaje informativo es una herramienta vital para mantenernos informados sobre los eventos